Como todos ustedes saben, estamos en una serie que empezamos hace 2 semanas. La serie se llama El triunfo de los que no se contaminan. Y en el primer mensaje, básicamente hablamos de la libertad que hay cuando yo establezco límites. Y ese mensaje estuvo hecho a la luz del libro de Daniel y cómo Daniel y sus amigos establecieron límites en su vida. Dice la palabra en Daniel 1:8 que Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia ni con la bebida. O sea que él puso límites a sus apetitos carnales. Luego sus amigos Mesac, Sadrach y Abednego, yo siempre he tenido problemas con memorizarme esos nombres, ellos pusieron límites en cuanto a la idolatría, porque querían ser forzados a idolatrar una estatua. En aquel momento fue a una estatua, pero ahora hay ídolos que toman otra forma y él puso límites. Y por último, Daniel nuevamente, cuando le dijeron que él no podía llevar una relación de oración como Dios se lo había enseñado, él trazó límites también y él hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue el triunfo de establecer esos límites? Daniel fue declarado, nombrado gobernador de todos los gobernadores. Y para mí el más impresionante del triunfo que tuvo Daniel al poner límites fue el siguiente. Fue el hecho de que el rey Nabucodonosor, el hombre más pagano e idólatra que había de la nación más poderosa en ese entonces, se convirtió al Señor. Daniel, con su testimonio, Dios lo usó para que Nabucodonosor reconociera al Dios Altísimo. La semana pasada, el segundo mensaje fue la victoria de los que se descontaminan. Y hablamos en base a dos historias. Una, la mujer del flujo de sangre que al entrar en contacto con Jesús fue descontaminada. Pero también hablamos de cómo Zaqueo, al meter a Jesús en su casa, él fue descontaminado también. Y hoy vamos a hablar de otro tema de esta serie. Y primero vamos a leer 2 pasajes de la Biblia que yo quiero que usted anote para que usted los reflexione sobre ellos aun cuando salgamos de aquí. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14 al 22. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 14 al 22. Y dice así: por lo tanto, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa de la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer del sacrificio del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con sacrificios que se ofrecen a los demonios, parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él?
En el día de hoy vamos a hablar sobre descontaminándome de la idolatría. Descontaminándome de la idolatría. Padre, te damos gracias, te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra venga directamente de tu corazón y que nos transforme, que nos cambie. Oramos por los que hoy van a creer por primera vez. En el nombre de Jesús. Amén. Algo muy importante. La idolatría ha existido desde hace mucho tiempo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos de idolatría no solamente en los pueblos paganos, o sea, los que no son el pueblo de Dios, sino que también vemos idolatría presente en el mismo pueblo de Dios. Los ídolos no son dioses reales. Los ídolos no son dioses reales. Antes eran de piedra o de madera o de oro, pero hoy en día tienen otra forma. Un ídolo es toda persona, cosa, pensamiento, concepto del cual yo entiendo que viene mi fuente y mi seguridad. Eso es un ídolo. Nuestra única fuente es el Señor. Yo puedo tener un trabajo y trabajar en ese trabajo entendiendo que mi fuente de ingresos viene del Señor a través del trabajo. Pero cuando yo creo que mi fuente es mi trabajo, cuando yo creo que no puedo vivir sin ti, cuando yo creo que mi vida depende de lo que haga otra persona o de la decisión que tome alguien, entonces yo estoy en problema. Como dice aquí en el texto, cuando yo hago eso, cuando yo lo creo, le estoy prestando adoración, me estoy rindiendo a ese ídolo. Y aquí Pablo le escribió a la iglesia en Corintios diciéndole lo siguiente. Fíjense que el texto comenzó en el verso 14 de 1 de Corintios 10 con por lo tanto, mis queridos amigos. Cuando dice por lo tanto es porque ha dicho algo anteriormente. Yo no voy a leer todos los versos del 1 al 13 del mismo capítulo, pero le voy a parafrasear de lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo le estaba diciendo a ellos: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. En pocas palabras, yo no quiero que ustedes olviden lo que le pasó al pueblo de Dios hace mucho tiempo. Que habiendo sido sacados de Egipto, en el desierto muchos murieron producto de la idolatría. Producto de que ellos entendían que su bienestar dependía de otras cosas y no de Dios. Es lo que le está diciendo. Y él dice en esa carta, en ese pedazo, que todo eso ha sido guardado, o sea, ha sido escrito en los rollos y como ellos lo escribían, precisamente porque Dios quería y quiere que todo lo que pasó entonces sirva de instrucción para nosotros hoy, en este tiempo, 2021. En aquel tiempo, cuando el pueblo comía el pan juntos, lo que estaba diciendo es que comer del mismo pan los hacía uno. Cuando ellos llevaban un sacrificio de animales, lo hacían en un acto de adoración a Dios, y cuando lo hacían, el pueblo se convertía en uno. Y Pablo está haciendo un llamado a la atención en contra de la contaminación que trae la idolatría. Y yo sé, porque me pasó a mí, que cuando yo leía sobre esto, yo pensaba que hay gente que son idólatras. Por ejemplo, mucha gente entiende que dentro del cuerpo de Cristo, tenemos a los hermanos católicos, hay una pugna, ellos son idólatras. Ay, nosotros no.
todo el mundo le rinde culto a algún ídolo. ¿Qué pasa cuando yo le rindo culto a un ídolo? Como dice aquí, lo pone de esta forma. ¿Qué pasa cuando yo me siento en la mesa a rendirle culto a ese ídolo? El problema no está en el ídolo, no está en el trabajo, no está en la persona que usted idolatra, no está en su cuenta de banco. El problema no está ahí. El problema está en que cuando usted adora a un ídolo que no es un Dios de verdad, legalmente en el mundo espiritual usted abre la puerta para recibir opresión demoníaca. Ese es el problema. Cuando usted compra un boleto de la lotería, usted lo que está diciendo: mi bienestar depende de la suerte de que este ticket salga premiado. Usted se está sentando en una mesa y dice la palabra que Dios no hace comunión con personas que rinden culto a otros ídolos. Por eso este mensaje es tan importante, porque si es malo tener una enfermedad o estar contaminado, peor que eso es estarlo y no saberlo. El yo estar contaminado o tener una enfermedad y no saberlo no me exime de las consecuencias de la enfermedad. Por eso vamos a hablar de cómo nosotros podemos descontaminarnos de la idolatría. Dice el verso 21: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No se puede. Tú no puedes poner tu confianza en ídolos y a la vez esperar que Dios obre en tu vida. Tienes que elegir. A raíz de la pandemia, mucha gente perdió su trabajo y se ha entrado en una dinámica de orar, de buscar trabajo, y hay gente que, hay que reconocerlo, necesita de los ingresos para poder comprar y sostener a su familia. Pero cuando tú crees que tu familia va a estar bien por lo que decida alguien respecto a una petición de trabajo, entonces tú estás adorando ídolos. ¿Y cuál es la solución? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy el Señor nos va a hablar de cómo nosotros primero tenemos que hacer conciencia de esto y cómo podemos descontaminarnos de los ídolos. La idolatría, a lo que sea, tiene una consecuencia, y es que invita a opresión demoníaca. Si usted piensa que yo estoy hablando, déjeme decirle algo. La Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra gente. Nuestra lucha es espiritual. Es contra principados, contra gobernadores y contra huestes de las regiones de maldad que habitan aquí desde hace miles de años. Ahí está nuestra lucha. Muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos ocurren porque los demonios no nos dejan tranquilos. Y los demonios solamente pueden actuar y oprimirte si tienen una base legal. ¿Qué le da la base legal a los demonios para que nos opriman? El pecado. Y la idolatría es uno de los pecados más detestables de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la idolatría lo que dice es: mi confianza está en esto o en aquello. Y en el peor de los casos, mi confianza está en mí, en lo que yo puedo hacer. Y cuando eso se decide, Dios se aparta y no puede actuar. Por lo tanto, si Dios no está contigo, ya tú vas a estar a tu libre albedrío, como lo estás, de matar, asesinar, inmoralidad sexual, etc.
Cuando Dios habló sobre la instrucción, porque los mandamientos en realidad en el hebreo es instrucción, nosotros lo ponemos como ley, se oye malo, la ley, no hagas esto, las reglas. Lo primero con lo que Dios comienza es: no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que está diciendo es: tu naturaleza pecaminosa te va a llevar a pensar que el dinero, que la cuenta de banco, que conocer a fulano, conocer a mengano, que tú estar en este lugar o en aquel lugar, es lo que te va a traer a ti todo lo que tú necesitas. Y Dios dice: eso no es cierto. Ahora, hay personas, incluso dentro de la iglesia, que tratan de tener ídolos y tener a Dios al mismo tiempo. Yo creo en Dios, hermano, pero a Dios de vez en cuando hay que darle su ayudadita. ¿Quién ha dicho? Dios no necesita tu ayuda, ni la mía. ¿Y tú no crees en Dios? ¿Y qué tú haces en ese casino? No, a lo mejor la gracia y el favor de Dios me tocan y me saca un dinerito y no tengo que estar de rodillas pidiéndole a Dios que me mande para esto o para aquello. Cuando una persona trata de sentarse en la mesa con ídolos, que no es otra cosa que cuando usted pone su confianza, cuando usted adora a un ídolo, usted no puede sentarse en las dos mesas. Si lo intenta, entonces Dios no va a estar ahí. ¿Conoce usted a alguien que ora, que da rodillas, que hace silicio, que abre en lenguas, que ayuna y dice: pero nada me está funcionando? Es muy posible que esa persona, estoy casi seguro que esa persona tiene un problema de idolatría, que en el nombre de Jesús hoy Dios nos va a abrir los ojos de cómo salir de eso. Ok, de toda la idolatría que hay, yo voy a hablar de una en particular en el día de hoy, que es la que más nos pega a nosotros como cristianos, y es la idolatría de la religión. La idolatría de la religión. La religión es el intento del hombre de convencer a Dios mediante actividades para que ponga a favor o bendiga a alguien. La religión es el intento de Dios, es el intento de convencer a Dios de que Él haga una cosa u otra por medio de actividades que yo hago. Y esas actividades, oigan bien, que bien pueden ser ir a la iglesia, leer la Biblia, ayunar. Esas actividades pueden ser actos de idolatría cuando una persona las hace con la intención de conseguir algo de Dios en vez de conseguir una relación con Él. Hay que venir a la iglesia. La palabra lo dice en Hebreos 10, 24 y 25. Tenemos que leer la Biblia. Si no lo hacemos, vamos a morir espiritualmente. Tengo que adorar a Dios todo el tiempo, no solamente cuando vengo acá, porque la adoración es una fuente de vida. La adoración es decirle a Dios: yo dependo de ti. Pero todas esas cosas pueden ser actos religiosos cuando en mi corazón yo las hago porque quiero algo de Dios y no porque yo estoy buscando conocerlo más a Él. ¿Cuántos están aquí? Si tú tienes años, y ya he dicho esto antes, viniendo a la iglesia, escuchas palabra, estás en la escuela, ayunas, brincas adorando a Dios, pero tú no estás siendo transformado o transformada, probablemente lo que tú has estado viviendo es en religión y no en relación con Dios. De hecho, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, desde que una persona conoce a Dios
y busca una relación con Él, no hay forma que se quede igual. De la única forma que la persona se queda igual, y a veces peor, es cuando lo que hace, lo hace todavía para alimentar su idolatría. Señor, yo quiero un trabajo, porque tú sabes que sin ese trabajo yo no puedo vivir. Gente que se acerca a Dios cuando necesita algo solamente. Y déjeme decirle algo, valga la redundancia. Estamos, según el calendario greco-romano, en marzo del 2021. Y si usted mira y escucha las noticias, se va a dar cuenta de que aparentemente cada vez más la agenda satánica sigue avanzando en todas sus formas. Hace 20 años, hablar de inmoralidad sexual era algo que la gente no hacía. Ahora se presenta en televisión. Hace muchos años, una persona hablar, por ejemplo, de que tú eres hombre o mujer. Se supone que si usted nació hombre y se llama Pedro, usted es hombre. Pero hoy en día no. Hoy en día una persona asume un sexo dependiendo de la preferencia que él o ella crean tener. Un puro disparate. Pero eso antes no se veía. Pero ahora se ve. La agenda satánica está avanzando. Todo eso está profetizado en la Biblia. Y nosotros estamos todavía aquí en este mundo que es temporal para dos cosas. Una, para ser transformado mientras estamos aquí. Y dos, mientras estamos aquí, para nosotros contribuir a la agenda que Dios tiene con esta tierra. Y esa agenda que Dios tiene es de buscar lo que se ha perdido. Es de buscar a aquellos que no le conocen para que por medio de mi testimonio la gente pueda llegar a conocer a aquel que entregó su vida para salvarnos de la muerte eterna. O sea, que usted está aquí para ser transformado y también está aquí para que durante ese proceso su vida sirva de instrumento de una forma o de otra para que otras personas conozcan a Jesús. La pregunta es, ¿está usted siendo transformado? La pregunta es, si cuando tú conociste al Señor, al igual que cuando yo conocí al Señor, para mí como hombre, aún estando casado, yo podía tener una relación fuera del matrimonio, aunque no era un fanático de eso, pero yo en mi mente yo sabía que la podía tener siempre y cuando yo hiciera lo que es honorable. ¿Cuál era lo honorable? Que mi esposa no se enterara. Esa era mi creencia, así yo fui criado. Pero cuando yo conozco al Señor y cuando yo estoy estudiando su palabra, veo que la inmoralidad sexual, más que una libertad y un placer, es una esclavitud. Y entonces Dios me dio la potestad de tomar una decisión. O sigo o lo dejo. Muchos creen que pueden seguir y luego no seguir, y luego seguir, y luego no seguir. Ojalá fueras frío o caliente. Wow. Me cayó algo por detrás y no sé lo que es, pero no importa. Cuando yo conocí al Señor, comprar cosas pirateadas, robarme tecnología, era algo normal. De hecho, era algo admirado. Porque tú vas a pagar por algo que tú te puedes coger. Pero cuando yo conocí al Señor, me di cuenta que eso era robo. Que yo estaba robando y que eso me hacía a mí
un ladrón. Pero no solamente eso. El Señor me enseñó que para yo apartarme de la inmoralidad sexual, yo tenía que tomar una decisión y poner límites en mi vida. Porque si no lo hacía, cuando viniera Susi, la nueva secretaria, o cuando apareciera Máximo, el nuevo chofer o el nuevo gerente, con sus brazos fornidos de todo el ejercicio que él hace, y ella con su pelo todo tratado, y ella me hacía ojo bonito y yo le hacía ojos bonitos, eso podía meterme a mí en el pecado de adulterio, aún yo no le toque a ella físicamente. Lamento informarles que el pastor no es una persona santa. Bueno, déjenme corregir eso. Yo soy santo porque yo soy apartado por el Señor, pero no soy perfecto. Si tú no has estado siendo transformado, es posible que tú hayas estado siendo víctima o hayas estado en una religión. Las actividades religiosas nunca te llevarán a tener una relación y mucho menos a conocer a Dios. Les dije que tenía 2 lecturas y voy a la segunda para ilustrar el punto. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Voy a leer los primeros 5 versos. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera fe, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y por la oración. Lo primero que dice el verso 1 es: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En pocas palabras, los demonios enseñan. Los demonios son expertos enseñándonos a nosotros a pecar, pensando que lo estamos haciendo bien. Los demonios son expertos en hacernos creer a nosotros que si yo ayuno por 3 días, leo la Biblia, me tiro en el piso y hago silicio, yo puedo torcerle el brazo a Dios para que me consiga esto o aquello. Esos son enseñanzas demoníacas que no enseñan ni te ayudan a conocer a Dios. Y cuando la palabra dice que en los últimos tiempos, déjeme decir, la gente dice, ¿y ya estamos en los últimos tiempos? Nosotros estamos en los últimos tiempos a partir de que Jesús murió y resucitó. Esos son los últimos tiempos. Los discípulos estaban en los últimos tiempos después que Jesús murió y resucitó. El fin, y como nosotros hemos escuchado y profetizado, ¿cuándo va a ocurrir? No lo sabemos. Por eso es que Dios dice que tenemos que estar alertas, como si Él viniera hoy. ¿Cuántos están listos para que Él venga hoy? Eso es una pregunta que usted tiene que, antes de levantar su mano, hacérsela muy bien. Si Jesús decide y suena la última trompeta y usted la oye, y ya llegó el momento, porque todo el mundo lo sabrá en ese momento, dice la palabra. La pregunta es: ¿estás tú listo? ¿Estás tú lista para ese momento ahora mismo? ¿O todavía tu preocupación está en aquello, en estos negocios, en estos proyectos, y la semana que viene me voy a tirar mi Botox y me voy a quitar tantos gramos de grasa de aquí, tantos gramos de masa de allá? Si Jesús viniera en los próximos 5 minutos, ¿cuántos de ustedes tendrían que usar esos 4 minutos, 57 segundos que ya le quedan para ponerse a cuenta?
Y aquí dice que en el final de los tiempos se incrementará las enseñanzas de los demonios, lo cual quiero hablarle a ustedes de 3 ismos. Tres ismos que aparenta que son buenas enseñanzas, pero son religiosas. 3 ismos que te hacen pensar que vienen de Dios, pero no vienen de Dios, sino que te alejan de Él. Y estoy hablando del ritualismo, del tradicionalismo y del legalismo. El ritualismo, actividad externa que te hace pensar que eso que tú haces te va a traer beneficio espiritual. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes cuando van a comer le dan gracias a Dios por los alimentos? Oh Señor, gracias por los alimentos, bendícelo en el nombre de Jesús. Y antes de decir amén, ya tiene un muslo metido en la boca. ¿Sabía usted que eso puede ser un acto religioso? ¿Usted sabe lo que dice Primera de Timoteo en el último verso aquí? Oigan lo que dice, miren lo que dice. Hablando de comida. Pues sabemos que se hace aceptable, es de la comida que está hablando, de gente que dice, esta comida está buena, esta está mala, no coman eso. Él dice, no, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dice aquí en el último verso, pues sabemos, oigan lo que se supone que sabemos, que se hace aceptable la comida por la palabra de Dios o la oración. En pocas palabras, si tú estás comiendo algo que tiene algo malo y tú oras y por la palabra tú la bendices, dice la palabra que Dios la hace buena. Pero mucha gente lo hace religiosamente. El ritualismo. Yo tengo que leerme tantos pasajes bíblicos, tengo que arrodillarme, tengo que ayunar todas las semanas. Señores, ayunar todas las semanas está bien. El problema es cuando en mi corazón yo lo hago pensando que haciendo eso yo voy a torcerle el brazo a Dios para que me haga aquello. Dios quiere que nosotros leamos la palabra y hagamos esas cosas con la intención de conocerlo a Él y establecer una relación con Él. Todo lo que no me lleva a una relación con Dios es religión o religiosidad. Número 2, tradicionalismo. En Colosenses capítulo 2 dice lo siguiente. Verso 8. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En pocas palabras, de otra forma, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. El tradicionalismo dice, yo tengo que hacer esto porque yo siempre lo he hecho así. De hecho, esto es una historia que yo le cuento mucho a la gente. Cuando yo fui ungido como pastor, yo venía de ser miembro de la Iglesia Católica. Yo no sabía cómo se dirigía un servicio. Y yo les he contado que yo tenía como 15 días siendo pastor, me iba de viaje, y mientras estaba en el aeropuerto yo estaba preocupado. Estaba preocupado porque la semana siguiente me tocaba predicar. Había otra gente que predicaba en ese entonces, pero me tocaba predicar y yo no sabía cómo se dirigía un culto. Y en el aeropuerto yo pensaba, yo tengo que coger una libreta y cuando yo regrese voy a ir a como 5 iglesias y me voy a sentar. Pastor se para, paso número 1, pararse. Pastor hace un chiste, paso número 2, hacer un chiste. Tengo que buscar un libro de chistes. Pastor dijo, aleluya, ¿cuántos saben que el Señor es bueno? Tengo que aprender frases como esas porque tengo que dirigir el culto. Literalmente yo estaba pensando hacer eso.
Y mientras yo estaba entretenido con mis pensamientos, un hombre de la nada se apareció y me dijo, ¿usted es pastor? Y yo le dije, ok. Sí, pues yo no sabía nada de los dones del Espíritu Santo, ni de palabras de sabiduría, ni profecía. Yo no sabía nada de eso. Pero me di cuenta en ese momento de que estaba ante un hombre. Me dijo, yo soy pastor, tengo 15 días siendo pastor y nada más lo sabe mi esposa, lo saben mis hijos y 2 o 3 personas. Entonces él no lo conozco, es un extranjero incluso. Usted es pastor. Y oiga lo que el Señor me dijo cuando yo lo vi. Yo le dije, ok. Me dijo, dice el Señor que no busques aquí en República Dominicana un esquema de lo que yo quiero hacer contigo, porque aquí no está. Y el Señor me dijo, te voy a mandar a 2 lugares para que tú llegues, te sientes y solamente absorbas de ahí. Y así ocurrió. Primero fui a Tampa y luego fui a Toronto. Y cuando regresé de Toronto, el Espíritu Santo me impregnó a mí y a mi esposa con el esquema, con el libreto de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. ¿Se los comparto? Déjense guiar por el Espíritu Santo. Ese es el esquema. En la medida de las posibilidades, deja que el Espíritu Santo sea quien te guíe. Dios sabe que como humano yo trato de tener aquí a todo el mundo le encantan las prédicas de los 5 pasos para tal cosa. ¿Cuánto le gustan los pasos? Los 7 principios para yo lograr pagar todas mis deudas. Los 4 pasos para que mi marido venga pianito y me pida perdón y se quede en la casa y friegue y haga todo. ¿A cuánto les gustaría escuchar mensajes así? El tema es que Dios no funciona así. Dios funciona te hace a ti venir a sus pies, no para que tú cambies a otros, sino para cambiarte a ti, de adentro hacia afuera, de manera que tú seas luz e instrumento para que otros cambien. Cuando tú conoces a Dios, Él te bendice, no para que tú tengas un yate, tengas una villa, tengas cosas. Él te bendice para que tú entiendas que tú eres bendecido para ser de bendición para otros. Eso es lo que pasa. Y el tradicionalismo, las tradiciones no le permiten a nadie que la palabra funcione. De hecho, las tradiciones meten a la gente en muchos líos. Y cuando los demonios ven que tus líos no están fundamentados en la palabra, entonces te atacan. Y el tercero de los lismos es el legalismo. El legalismo no es otra cosa que una mala aplicación de las instrucciones que Dios da. El legalismo tiene que ver con personas que aplican las instrucciones que Dios da como si fueran reglas a expensas de las relaciones con los demás. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Cuidado, usted se va para otra iglesia. Esta me aplica mucho a mí. Usted tiene que honrar a los pastores. ¿Es cierto que hay que honrar a los pastores? Claro que sí. Pero cuando usted trata de usar una instrucción de Dios para manipular a otra persona, usted está en legalismo. Hey, cuidado con hablarme mal. La palabra dice que tiene que amarme a mí como Cristo amó a la iglesia. Mucho cuidado. Mujer, sométete, porque las mujeres tienen que someterse a los hombres. Mentira. El sometimiento es mutuo, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, porque son una sola carne, de por Dios. Muchas personas hacen esfuerzos para seguir reglas. Muchas personas siguen ritos para tratar de manipular a Dios, y lo que hace eso es que no solamente se alejan más de Dios, sino que abren una puerta legal para la opresión demoníaca. Llega temprano. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer lo que yo te diga y punto. Si yo te quiero agarrar y arrastrarte, te arrastro. Padres, algunos de sus hijos, cuando van al trabajo, se encuentran con un jefe o una jefa que le dice, usted tiene que llegar temprano, pero eso no está bien, a mí no me importa, a usted le pagan para eso, cállese.
todo eso es opresión demoníaca. Santiago capítulo 1, verso 27, dice lo siguiente. Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, o sea, lo que es una relación con Dios a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que este mundo te corrompa. La verdadera relación con Dios tiene que ver con ayudar a las viudas, a los huérfanos. En otro lado habla de los extranjeros. Y en otro lado Dios dice a todo aquel que se encuentre en una aflicción. La verdadera relación con Dios consiste en ayudar a esas personas. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí hay personas que tienen problemas de matrimonio? ¿Cuántos saben con nombre y apellido quién está pasando por un momento así? ¿Cuántos de ustedes saben quién tiene problemas financieros aquí ahora mismo en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes saben quién está interno de esta iglesia y no ha podido venir? ¿Cuántos lo saben? ¿Alguien conoce por lo menos un caso de alguien que tenga algún problema ahora mismo? Ok, 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Ustedes saben por qué el resto no sabe? ¿Quieren saberlo? Porque estamos metidos en una religión. Si entendiéramos que pertenecer al cuerpo de Cristo tiene que ver con lo que dice Santiago, ayudar a otros en su aflicción, y usted quiere agradar a Dios, en su agenda todos los días estaría averiguar quién está en aflicción para usted ir en su ayuda. Pero eso no ocurre así. No solamente en esta iglesia, sino en la mayor parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Producto de la religión. Producto de la religión. Yo recuerdo que cuando empezamos el pastorado, y no voy a contar la historia, pero nosotros pasamos por un desierto financiero muy agudo. Y estábamos mi esposa y yo en una reunión de matrimonios, creo que era, en la casa de alguien de aquí. Creo que ellos están aquí ahora mismo. Y cuando termina la reunión me voy al patio y el hombre de la casa se me acerca. Bueno, a mí me gusta de él que él es llorón igual que yo. Y se me acerca y comienza a temblarle la boca, como él siempre le tiembla cuando está a punto de llorar. Y me dice, pastor, yo quiero contarle algo que yo no le he dicho a nadie. Digo yo, dígame. Yo estoy pasando por una crisis financiera y yo necesito ayuda. Y yo en una crisis financiera, necesitando ayuda. Y él estaba hablando conmigo. Y en mi adentro, miren cómo yo estaba. Yo estaba físicamente aquí, pero espiritualmente yo estaba, explícame, ¿qué es lo tuyo? Yo soy el que necesita ayuda con ese asunto y tú me mandas de fulano. Mientras tanto yo estoy parado aquí escuchándolo a él. Pero por aquí yo estoy diciendo, ¿y qué es lo que tú te piensas que yo soy? Yo necesito ayuda. O sea, yo necesito ayuda. Y este hombre viene donde mí a pedirme ayuda a mí. Y en eso el Señor me dice, yo lo mandé donde ti. Para que te des cuenta de algo, que tú no puedes ayudarlo a él, yo lo puedo ayudar a él. Y que aún tú estando en problemas, yo te puedo utilizar para ayudar a otra gente con problemas. Y Dios le dice eso a todo el que está aquí ahora mismo. La verdadera religión, la verdadera relación con Dios, la no religiosa, lo que hace es, yo tengo problemas financieros, yo tengo problemas de salud, me estoy volviendo loco, no puedo dormir, me botaron del trabajo, me están buscando, se rompió el carro, etcétera. En medio de todo eso, lo que esto hace es que nosotros digamos, ¿a quién yo puedo ayudar? ¿Y quieres saber por qué? Porque hay una ley que Dios estableció, espiritual, que es la ley
de siembra y cosecha. Y cuando tú siembras ayuda en otro, tú vas a cosechar ayuda para ti. La mejor forma de recibir algo es dándolo. Y yo sé que yo estoy hablando y que a lo mejor usted ha recibido algún tipo de iluminación ahora mismo. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Porque tenemos que salir de la religión para llevar una relación con el Señor que afecte la vida de otros. Porque hay mucha gente que necesita conocer al Señor y no lo va a conocer porque cuando se encuentran contigo llegando al trabajo tarde, cuando te llegas a llegar y dicen, esa es la cristiana que trabaja aquí, al diablo con Dios. Yo no creo en cristiano y mucho menos creo en Dios. Tenemos que cambiar la bendita religión también. Porque cuando yo estoy en problema, entonces yo me aíslo de todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró el teléfono y decir, hoy voy a llamar a 4 gente de la iglesia, solamente la que tú me digas, Señor, para preguntarle cómo están? Por Dios, no escuchen de mis palabras un reclamo. Escuchen de mis palabras un reloj despertador para que despertemos y a partir de hoy comencemos a vivir en una relación con Dios que me permita a mí ser un instrumento para ayudar la vida de otros. De eso se trata. Y nuestra nación lo necesita. Nuestra nación necesita de una iglesia que cuando vea a una persona que está, por ejemplo, en homosexualidad, nosotros no lo veamos como el diablo a la cruz. Nosotros necesitamos entender que una persona que está en homosexualidad o tiene atracción por el mismo sexo, la ciencia ha demostrado que se debe a traumas que sufrieron de relaciones importantes en su vida. Rechazo en la mayoría de los casos. Y esa gente necesita de una iglesia que no los rechace. Necesita de una iglesia que haga con ellos lo que Jesús haría con ellos. Necesita de una iglesia que no vea a los políticos y los llame ladrones en las redes sociales, sino que hagan lo que Jesús hizo. Zaqueo, prepara los calderos que voy para tu casa a comer arroz con habichuela y carne de pollo. Voy para tu casa, Zaqueo, a pesar de que mis seguidores se van a enojar conmigo porque piensan que tú eres la persona más mala del mundo. Pero Zaqueo, bien para ti, que yo voy a entrar en tu casa porque yo solamente hago y escucho lo que mi Padre hace en el reino de los cielos. Y el que se enojó se va a desenojar en algún momento. Pero ahora mismo, Zaqueo, yo estoy aquí en tu casa porque tengo que entrar en tu casa. Y por tú estar conmigo, como mi Padre me envió, yo sé que tu vida va a cambiar, Zaqueo. Pero no voy a coger mi cuenta de Instagram o de Facebook o de Twitter para comenzar a acabarte, Zaqueo. Jesús no hubiera hecho eso. Posiblemente le mande un WhatsApp, Zaqueo, un audio. Zaqueo, soy yo, Jesús. Sí, el mismo, el que llaman el Señor. Mira, bájate de ahí arriba, que voy para tu casa hoy. Dicho sea de paso, ¿qué hay de comer en tu casa, Zaqueo? Dale, que voy para tu casa. Y Jesús entró. Y este hombre dijo, de todo lo malo que yo he hecho, yo voy a devolver la mitad a los pobres. Y Jesús dijo que la salvación llegó en ese momento. Pero para eso, mis amados, y sobre todo a los jóvenes que están aquí, yo quiero que todo el que tenga menos de 30 años se ponga de pie. Menos de 30 años, póngase de pie. Y Milce, te puedes quedar sentada. Según los libros, ustedes son considerados los jóvenes. Y veo que esta casa tiene muchos jóvenes. Y a los jóvenes que están aquí, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente.
Dios, queden separados, Dios tiene la mirada puesta en ustedes. Dios quiere librarlos de la religión para que ustedes tengan una relación con el Señor que impacte a otros jóvenes. Dios quiere que ustedes sean, a diferencia de lo que piensan algunos de mis hijos, que ustedes sean atrevidos con la gente. Que ustedes vean a alguien comiendo en la calle y entienda lo siguiente: ¿sabía usted que la aspiración más grande que tienen los seres humanos, aunque no lo sepan, es servir y darle a otro ser humano? Cuando yo aprendí eso, en una época de mi vida, en la edad de ustedes, yo iba por la calle y a veces pasaba por una construcción y se veía un trabajador con una cantina comiendo comida. Yo me paraba, me desmontaba del vehículo y les decía, yo quiero pedir un favor, dígame, deme la mitad de su comida. Ellos se quedaban como, y siempre me hacían así y me la pasaban, y yo me aplataba ahí mismo y tiraba una línea y me le comía la mitad con la misma cuchara de él. Yo no estoy diciendo que ustedes van a hacer eso. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes son llamados a ser atrevidos, siendo luz, dejando la religión al lado, porque hay muchos jóvenes que necesitan conocer a Jesucristo. Se pueden sentar. Vamos a darle un aplauso a los jóvenes. Que ustedes tienen problemas, claro que tienen problemas, eso yo lo sé. Pero esto se trata de que aún yo teniendo problemas, mientras yo soy transformado, mi pregunta debe ser, o mi preocupación debe ser, tener una relación con el Señor. Y voy a cerrar con esto. Ok, ya yo he expuesto todo esto, la religión es mala, y si yo no he sido transformado o no estoy siendo transformado, yo sé que yo estoy metido en una religión. Yo lo sé. ¿Y ahora qué yo hago con eso? ¿Cómo yo salgo de la trampa? Ahí viene, yo sabía que le iba a gustar. 3 pasos. Anótelo, 3 pasos, 3 cosas que tenemos que hacer. Y déjeme decirle y adelantarle, no son cosas que usted no haya escuchado antes, pero son la clave. Es lo que me ha funcionado a mí. Y le voy a decir como Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, yo sigo corriendo la carrera igual que todos ustedes. Pero el paso número 1 es el siguiente. Primero, número 1, comienza, si no lo has hecho, a estudiar la palabra de Dios. Déjeme decirle cómo yo lo hago y cómo yo recomiendo que se haga. Miren, yo le recomiendo a todo el mundo que se embarque en la tarea, en el viaje de leer la Biblia de tapa a tapa. Léala. Y léala con una mascota al lado. Si usted es muy tecnológico y le gusta la computadora, pues bien, a mí me gustan las mascotas, a mí me gusta escribir a mano. Y dése un viaje. De hecho, allá afuera tenemos un journal que organizó la Biblia de manera tal, con combinaciones, para que usted pueda leerla en un año. Eso es lo primero que tiene que hacer. ¿La mascota para qué es? Cuando usted está leyendo a Reyes o a Job, ¿cuántos han leído la Biblia completa? ¿Cuántos aman el libro de Levíticos? Atrévase a levantar la mano a ver si es verdad que a usted le gusta Levítico. Cuando yo llego a Levítico, yo digo, bueno, llegamos a Levítico, aquí vamos de nuevo. Pero nada, en Levítico hay mucha sabiduría de parte del Señor. Usted va anotando lo que Dios le va hablando. Primero, lo que Dios me está hablando. Y segundo, lo que yo tengo que hacer. Número 2, la Biblia también, aunque usted la esté leyendo de tapa a tapa, coja un libro en específico que le llame la atención. Les recomiendo que lean a Romanos o a Efesios. Léanse esos libros. Léanse el Evangelio de Juan. Aunque usted esté leyendo la Biblia, léalo entero. O sea, 2 cosas. Voy en el viaje de leer la Biblia, pero mientras voy viajando, voy leyendo cosas particulares. Sobre todo, se me presentó una situación y tengo que decidir qué yo hago. ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que hacer al respecto? Anoten esta cita. El Salmo 119, verso 105, dice lo siguiente: lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Si yo voy a caminar en medio de la oscuridad con todos estos obstáculos, de aquí a la puerta, la Biblia me señala hacia dónde yo voy. Pero cuando yo tenga que dar pasos, la Biblia
me enseña, su palabra me enseña que yo debo decidir momento a momento con relación a mi hijo que es un rebelde, con relación a mi esposo que está en la calle, con relación a mi esposa que no quiere saber de Dios, con relación al trabajo, con relación a todo. En el día de hoy, a las 12 de la tarde, ¿qué Dios me dice? La palabra es lámpara a mis pies para los pasos que tengo que dar hoy, y me señala el camino. También la Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 15, 17 que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar y corregir. Por eso tengo que hablar ya. Número 1 es eso. Ahora, cuando usted lea la palabra, usted tiene que ponerse de acuerdo con la palabra. Porque si no, el segundo paso no le va a funcionar. El segundo paso es ore. Orar. Sí, pero yo oro todos los días. Ore de esta forma. Básicamente, cuando usted ore antes y después de leer la palabra, usted le va a pedir al Espíritu Santo que le ayude a aplicar la palabra en su vida. Esa es la ayuda. Ahora, tengo que advertirle, abra los ojos. Si usted lee que no se puede guardar ofensas, que hay que perdonar, y usted hace la oración, Señor, ayúdame a aplicar esto en mi vida, probablemente lo que le pase es que van a aparecer 7 gente que lo van a ofender dentro de las próximas 24 horas. Pongan atención a lo que le estoy diciendo. Si usted lee que hay que dar, hay que sembrar en la iglesia, créame, lo que va a pasar en las próximas 24 horas es que usted va a recibir el Espíritu Santo. Coge de los chelitos que tú tienes ahí y siémbralo en la iglesia. O como hizo Raymond Pozo en la película Cristiano de la Secreta. Llegó la hora de ofrendar y sacó una papeleta de 1000 y dijo, Dios reprenda al diablo. La metió para los bolsillos y cuando sacó una de 20 dijo, alabado sea el Señor. Y dejó los 20. Cuando usted ore para recibir revelación, para aplicarlo en su vida, y voy a volver al ejemplo de las ofensas, 7 gente lo van a llamar y lo van a insultar por las redes. Alguien le va a chocar su carro, Dios lo libre a usted. Algo va a pasar, porque es que usted no puede aprender en el aire. Dios nos forma por medio de las pruebas. Pero para que usted ore y el Espíritu Santo le dé la revelación de la palabra, usted tiene que creer en esa palabra. Porque les voy a decir algo, si usted no se pone de acuerdo con que esa palabra viene de Dios y que tiene vida, usted puede orar todo lo que usted quiere y no va a pasar nada. Usted va a seguir siendo la misma gente de siempre. Bueno, yo creo en Dios, pero yo como que no estoy muy de acuerdo con Dios de por qué Él mandó a matar a los amonitas, mujeres, niños recién nacidos. Ahí yo no estoy de acuerdo con Dios. Ajá. Tú o crees o crees. El por qué Dios mandó a matar a toda esa gente, Él tiene una buena razón para eso. Dios estaba erradicando no personas, estaba erradicando pecado. Pero eso es otro tema para otro día. Y número 3, y con esto termino. Número 1, leo la palabra entera de tapa a tapa. Voy leyendo todos los días libros o pasajes que me llamen la atención. Número 2, oro invitando al Espíritu Santo para que Él me guíe a aplicar la palabra a mi vida. Si usted lee la palabra y todavía su lenguaje es, yo pienso, déjeme decirle algo, yo pienso y el Espíritu Santo no son compatibles. No es que yo pienso que lo que... Bueno, si usted piensa eso, eso es una cosa. Pero el Espíritu Santo tiene otra agenda. La agenda del Espíritu Santo es actuar en tu vida única y exclusivamente en base a la verdad de lo que dice la palabra. El Espíritu Santo no va a hacer nada que contradiga la palabra, pero el Espíritu Santo siempre va a hacer todo alineado a la verdad. Y si tú vienes con que yo pienso que Él debió darme un aumento, yo pienso que Él no debió haber dicho eso, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que Dios piensa. Consejo, llévate del Espíritu Santo, cree en la palabra. Y número 3, tú tienes que accionar en fe. En pocas palabras, Dios te habla de la ofensa y te revela, tienes que perdonar a alguien. Llama a esa persona rápido. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón si está viva. Si murió y tienes que perdonarlo, ponte de rodillas y perdónalo. Y si no puede, llama a los pastores, llama a uno de los líderes de acá. Y es que estoy perdonando y grito cada vez que me pasa. Probablemente tú necesites
asistencia en oración para que Dios sane tu corazón. O hay algo que te está atormentando. Mire, no son ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 la gente que me dicen: pastor, yo oigo ruido de noche, yo oigo cosas que se mueven. Miren, para no cansarle con eso, cuando yo oigo gente que oiga ruido y le ponen la mano, eso tiene que ver con brujería y hechicería. En algún momento usted se leyó la carta o se leyó el horóscopo. Hay una legalidad de demonios que quieren atormentarlo, sobre todo si usted busca del Señor. Busque ayuda, confiese el pecado y arrepiéntase. No es una ciencia tan grande, simplemente Dios quiere intervenir en tu vida hoy, no mañana, no el martes, no el miércoles. Él quiere que hoy tú comiences y tomes la decisión de leer la palabra si no lo estás haciendo, de orarle al Espíritu Santo para que Él guíe tu accionar y la palabra la puedas aplicar. Y tercero, para que hoy tú tomes una acción de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Qué es? Yo no sé. Pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Juan.